voy a comentar que hoy vamos a tener una historia fundamental, fenomenal. Es una historia de un hombre de Jueces capítulo 14, un hombre que tenía una fuerza por dentro muy, muy grande, que Dios le da una fuerza, yo decía una fuerza bruta, lo he dicho en algunas ocasiones, porque él tenía mucha fuerza, pero no tenía carácter. Y es la historia de Sansón. De hecho, aquí vamos a observar 3 de las fuentes de defectos que tenía Sansón. Él padecía de ellas y cómo en las decisiones que a diario él estuvo tomando pudieron de alguna manera desviar todo ese propósito bueno que Dios tenía. Al final se cumple, pero él es lastimado y lastima a mucha gente a lo largo del tiempo. Esa historia es fenomenal. Así que vamos a ver la presentación del día de hoy de la Biblia y luego arrancamos con la historia en voz de nuestra querida Carolina de Chamorro. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Pues queridos amigos, en esta ocasión vamos a ver la historia de Sansón, cómo es que Dios lo elige. Sin embargo, también cómo sus decisiones afectan en esta elección. Veamos lo que dice Jueces 14. En cierta ocasión, Sansón fue a Timnat y vio allí a una mujer filistea. Al volver a su casa, les confesó a sus padres: allá en Timnat vi a una filistea y yo les ruego que la pidan para que sea mi mujer. Pero ellos le respondieron: ¿y acaso ya no hay mujeres entre las hijas de tus parientes ni en todo nuestro pueblo para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Y Sansón respondió: pidan por mí esa mujer porque es la que me gusta. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban a Israel. Versículo 5 dice: y sucedió que al dirigirse Sansón y sus padres a Timnat, cuando llegaron a las viñas de Timnat, un cachorro de león salió rugiendo a su encuentro. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Sansón y éste despedazó al león como si fuera un cabrito, sin más armas que sus manos. Pero a sus padres no les dijo lo que había hecho. Luego Sansón fue a hablar con la mujer que le gustaba. Tiempo después, al volver para tomar a la mujer, Sansón se apartó del camino para ver el cadáver del león y se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó el panal y se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a sus padres les dio para que comieran, aunque no les dijo que la miel la había tomado del león. El padre de Sansón fue y habló con la mujer y Sansón ofreció un banquete, como lo solían hacer los jóvenes. Y cuando los filisteos vieron a Sansón, llamaron a 30 de sus amigos para estar con él. Entonces Sansón les dijo: les voy a proponer un enigma. Si en los 7 días del banquete logran descifrarle, les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no lo pueden descifrar, entonces ustedes me darán los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ellos respondieron: queremos oír tu enigma. Y Sansón dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y ellos no podían descifrar el enigma. Así que el 7º día le dijeron a la mujer de Sansón: haz que tu marido te diga la solución de su enigma. De lo contrario, les prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos invitaron para quitarnos lo nuestro? La mujer de Sansón se echó a llorar y le dijo: tú no me quieres, más bien me odias, pues no me has dicho cuál es la respuesta al enigma que propusiste a mi gente. Y Sansón respondió: si ni a mis padres les he dado la respuesta, ¿crees que te la daría a ti? Y su mujer lloró ante él, oiga bien amigo, los 7 días del banquete. Pero tanto presionó a Sansón que al 7º día, cedió y le dio la respuesta. Entonces ella fue y se lo hizo saber a su gente. Versículo 18. Ese mismo día, antes de que el sol se pusiera, los jóvenes de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y Sansón les dijo: si no araran con mi novilla, jamás habrían solucionado el enigma. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, y fue hasta Ascalón, y ahí mató a 30 hombres, y de lo que les arrebató, tomó los vestidos para dárselos a los que le explicaron el enigma. Pero regresó a casa de su padre muy enojado, y la mujer de Sansón fue entregada a uno de sus amigos. Hola amigos, esta historia es fenomenal y les voy a confesar, yo tengo frente a mí un bosquejo de una prédica que dimos de Sansón.
Y precisamente hablábamos con amigos respecto a este tema. Y algo de lo que yo resalté, tomado exactamente del versículo que hoy estamos leyendo, es esa historia de Sansón que acabamos de ver. Fíjense que Sansón era un hombre increíblemente fuerte, con una voluntad peligrosamente débil. Miren qué interesante. O sea, él era increíblemente fuerte. Ahora, les hago un par de preguntas a mis amigos y a ustedes que nos están escuchando. Cuando uno visualiza a Sansón, ¿uno se imagina a un hombre fornido o a un hombre debilucho o a un hombre normal? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cómo lo visualizan? Yo lo visualizo muy fuerte, de esos grandotes que levantan pesas y Así que es. definitivamente tiene fuerza descomunal. Descomunal. Mi querido Eduardo. Yo tal vez lo pondría en una forma medio, ni fuerte, fuerte, ni delgadito, delgadito. Muy ¿verdad? bien. ¿Y qué piensa mi querido amigo? Yo tal vez me voy un poquito por Eduardo, creo que era un hombre como normal porque me llama la atención que dice cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces no era siempre, era cuando el Espíritu de Dios venía, era esa fuerza sobrenatural. Y fíjense ustedes que es interesante. Yo lo visualizaba exactamente, lo visualizo como dice Carol. Un hombre fornido, un hombre muy fornido. Sin embargo, estudiosos dicen que era un hombre común y corriente. Era normal y su descomunal fuerza venía precisamente lo que decía Néstor, de este Espíritu de Dios que venía sobre él. Por eso era asombroso lo que él hacía. Entonces Sansón era un hombre increíblemente fuerte, no era musculoso, tenía una fuerza de parte de Dios, pero lamentablemente su voluntad era débil. Y entonces estas actitudes que hacen verdaderamente a los hombres fuertes débiles son tres cosas que quiero destacar de la vida de Sansón. Primero, la lujuria. Yo lo quiero ahora. Es parte de lo que le pasó. Él se enamoró. Como hemos escuchado que hay gente que dice, estoy casado, pero si me encontré una chica por ahí, y es que estoy enamorado, ¿verdad? Entonces, sencillamente se dejan ir y eso es lujuria. Luego, el derecho. Yo me lo merezco. Él pensaba que merecía absolutamente todo y era un juez que había sido llamado por Dios para cumplir un propósito. Y tercero, el orgullo. Yo puedo manejarlo cuando quiera. La historia de Sansón juega constantemente con ese orgullo de yo puedo manejarlo. 7 días le lloró la señora. 7 días hasta que él cedió porque no era tan fuerte como pensaba. Son tres características que creo que son peligrosas para una persona que tiene un don. Y tú y yo, amigo, tenemos dones de parte de Dios. Pero cuando creemos que somos nosotros exentos de todas las demás cosas, empezamos a jugar con esto. Es peligroso, Carol. ¿Qué te parece la vida de Sansón? Me parece desafiante, Antulio, pero sobre todo cómo se da su entorno del nacimiento, cómo es que definitivamente Dios lo elige, y creo que dentro de las características que ya mencionaste de riesgo para el carácter de Sansón está también el hecho de olvidar quién es y por quién fue elegido. Su destino, efectivamente, porque la circunstancia del nacimiento de Sansón se da en medio del caos que está viviendo su nación. Recordemos que es el tiempo de los jueces, no hay reyes todavía y se considera que Sansón es el último juez antes de que nazca Samuel, y por lo tanto él es el que está siendo destinado para liberar a su pueblo de toda la maldad que están recibiendo de parte de los filisteos. Por supuesto, tal como leímos, esta situación de enamorarse y de elegir a esta mujer, como decía el texto, es parte del plan que Dios tenía para poder liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, eso se combina definitivamente con esa lujuria y con esos deseos que él tenía, que de alguna forma no estaba manifestando un buen carácter de dominio propio, sino que se estaba dejando llevar por sus impulsos, en donde yo quiero, yo pido. Y bueno, lo único bueno, Antulio, que hizo fue que le pidió a sus papás que fueran y buscaran a esta mujer para él. Sería lo único bueno, pedir el consentimiento de los padres. Sin embargo, el hecho de dejarse llevar siempre por su propio deseo es lo que fue condicionando definitivamente su liderazgo como ese juez de Israel. Y él viene y utiliza todos esos dones, esa capacidad, eso que Dios le había puesto para su propio beneficio, no para beneficio de los demás. Incluso me llama la atención lo que decía Carolina, porque, claro, vino y habló con sus papás y les dijo, bueno, así se hacen las cosas, vayan a pedirla. Sin embargo, el papá le dijo que no, y no los honró, porque estaba siendo egoísta. ¿Y cuántas veces a nosotros nos puede pasar usar mal nuestro carácter porque empezamos a pensar solo en nosotros, en nuestro propio beneficio y no en el beneficio de los demás? Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que los dones que Dios nos ha dado no son para beneficio de nosotros, son para beneficio de los demás. Y esa falta de carácter, ese egoísmo llevó a Sansón a su ruina. Ahí es donde al no tener un dominio sobre tu carácter,
porque definitivamente Dios te da talentos, te da dones para que los puedas explotar para su propósito. Pero cuando los comenzamos a sentir como que somos capaces y nosotros los podemos manejar, ¿verdad? Porque yo me imagino que él, al ver la fuerza que tenía, las cosas que podía hacer, ¿verdad? Se le deja ir un cachorro de león y lo agarra, y después lo deja ahí, ¿verdad? Y yo creo que cuando nos desintonizamos de la voluntad de Dios, de estar delante de la presencia de Dios, es donde comenzamos a perder el conocimiento sobre el dominio propio del carácter que tenemos. Y hay gente que tiene unos dones maravillosos, gente que realmente puede impactar la vida de otros, pero lamentablemente ese dominio propio no lo tienen y paran dañando con los talentos que el Señor le ha dado para poder bendecir a otros, ¿no? Entonces, qué complejo. Hoy es un tema de mucha reflexión. Yo realmente lo invito a que usted hoy abra sus oídos espirituales para lo que el Señor quiere decirle. Así es, así es. Y sobre todo lo que ustedes están diciendo, amigos, apunta, creo yo, a una sola cosa. A veces nosotros creemos que somos capaces, y quiero invitarlos con mucho respeto, independientemente de a qué congregación usted asiste, si es que va a alguna iglesia, su religión o cualquier otra cosa. Quiero invitarlos a que escuchen la prédica que compartió Ronnie el día domingo. El día domingo Ronnie estuvo hablando del peligro de una recaída. Y yo creo que nos confrontó el Señor a todos los que oímos el mensaje, porque la Biblia dice, mire, que el que cree que esté firme, que no caiga. ¿Saben? En el concepto militar la gente dice, en la seguridad está el peligro. Cuando nosotros creemos que estamos bien, que estamos exentos, que a nosotros las reglas esas de peligro o esas reglas de juguetear con gente que no es nuestra esposa o cónyuge, no nos aplica a nosotros, que todo está bien, que no, yo estoy bien. Cuando jugamos con eso estamos en riesgo. Y creo que a Sansón le pasó, él es el ejemplo perfecto. Estuvo jugueteando con su fuerza, estuvo jugueteando. Ustedes miren, la historia es inspiradora porque él le jugueteó y jugueteó y jugueteó hasta que un día se cansó el Señor y dijo hasta aquí, y entonces él se queda sin el respaldo del Señor y al final de cuentas, sin ojos, sin vista, sin la capacidad de ver, cumplió el propósito de Dios, pero le sacaron los ojos, amigo. Le sacaron los ojos y creo que es un tiempo para orar y para decirle, Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón? Amigos, el apetito, la voluntad humana en poco puede contra los apetitos de la carne. Escuche esto. La voluntad humana. Si usted dice, es que yo puedo. La voluntad humana puede hasta cierto límite. Y a partir de ahí, no podemos más. En nada puede contra los apetitos de la carne. ¿Quién es el que puede? Dios en nosotros. Su carácter en nosotros. ¿Qué les parece si oramos, Néstor? Vamos a hacer una oración diciéndole, Señor, yo quiero no solamente escuchar, yo quiero ser hacedor de la palabra y que me hables a mí. Yo creo que esa es la petición de hoy. Señor, enséñame, muéstrame a mí por qué camino tenemos que hacer. Así que hagamos una breve oración. Padre, hoy venimos, Señor, delante de ti, sabiendo que nuestras decisiones muchas veces, casi siempre son equivocadas. Hoy, Señor, queremos pedirte que puedas destapar nuestros oídos, que podamos escucharte y ser guiados por tu Espíritu. Sansón recibía el Espíritu, pero no lo usaba correctamente. Queremos, Señor, hoy recibir las indicaciones de tu Espíritu Santo y poder dar los pasos correctos en nuestra vida. Que nos ayudes a dominar nuestro carácter, que podamos tener ese dominio propio a través de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias por las herramientas que nos das. Gracias porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Escuche, esto es fundamental. Estamos hablando de una transformación del carácter. Ahora, déjenme contarles que cuando nosotros empezamos a hacer o hablar de la transformación de carácter, dentro de nosotros existen 3 fuentes que tiran adentro de nosotros hay 3 fuentes que vamos a encontrar, y esto tiene que ver precisamente con la herencia biológica, nuestras circunstancias y, la más importante, nuestras decisiones. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Entonces, ¿cómo esos defectos de carácter se puede uno sobreponer e ir construyendo el carácter de Cristo en nuestra vida? Ese carácter que nos hace ser las personas que tenemos que ser, como bien nos decía una fiel oyente del programa. Amigos, vamos a ver la presentación que viene a continuación y luego arrancamos con esto a través de la voz de nuestra querida Carolina de Chamorro. Vamos. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza.
Vamos a continuar con nuestra lectura y sobre el título Los defectos del carácter. Dirá usted, yo no tengo defectos, pero escuchemos entonces nuestra lectura. Imagine que está en un bote y el piloto automático está programado para ir hacia el este, pero usted decide que quiere ir hacia el oeste. Se aferra al timón y vira con todas sus fuerzas hasta que por fin hace girar el bote y toma el rumbo que usted quiere. Mientras mantenga firme el timón con todas sus fuerzas, el bote seguirá yendo al occidente. Pero cuando se canse de luchar contra la inclinación del bote, soltará el timón. Así terminará yendo al oriente, porque esa es la dirección que el bote tiene programada. Si de todas maneras quiere ir al occidente, tendrá que reunir toda su fuerza de voluntad, agarrar el timón, forzar el bote a seguir la ruta que usted desea. Sin embargo, tendrá que luchar y trabajar todo el tiempo, ya que usted va contra la dirección preprogramada del bote. Tarde o temprano va a cansarse y soltará el timón. Entonces, el bote retomará su rumbo automáticamente. Así sucede cuando tratamos de luchar contra nuestro propio piloto automático interno. A pura fuerza de voluntad tratamos de adquirir nuevas conductas. Lo intentamos una y otra vez, pero a la larga nos cansamos y soltamos el timón, cediendo los controles. Nos desviamos de la dieta. No, ¿y por qué me tocó eso a mí? Sin alusiones a los presentes. Es de creo yo. Werner, vos. Sí. Vos tira, pero así. Es que si no, ¿cómo hacemos para vernos bonitos y gorditos? No. Pero sigamos. Dice, nos desviamos de la dieta, nos involucramos con una persona en otra relación dañina, encendemos otro cigarrillo o regresamos al casino. Volvemos a la manera en que siempre hemos actuado. Si usted y yo queremos cambiar, la única solución es reprogramar nuestro piloto automático. Como ya hemos hecho el trabajo correspondiente a las decisiones que hemos visto hasta ahora, de reconocer nuestra necesidad de ayuda buscando la ayuda que tanto necesitamos, renunciando al control y dejando la culpa. Estamos listos para decidirnos por la transformación. Estamos listos para someternos a Dios y dejar que Él nos cambie. La Biblia dice en Romanos 12 lo siguiente en cuanto a la decisión de transformación. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Dios está listo para transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Simplemente espera que usted y yo nos sometamos al trato de su mano amorosa. La bienaventuranza que corresponde a esta decisión nos dice que son dichosos aquellos cuyo mayor deseo en la vida es hacer lo que Dios le pide, lo que es justo. Una de las cosas que Dios exige es cambio y ese cambio empieza cuando nos sometemos a su poder. ¿Serán fáciles los cambios? ¿Sucederán de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Pero la promesa de esta bienaventuranza es que si nuestro mayor deseo es hacer lo que Dios exige, seremos verdaderamente dichosos. De hecho, usted sabe que Dios le ha perdonado. Ahora, Él quiere cambiarle. Dios le ama demasiado como para dejarle en su condición actual. En los siguientes días aprenderemos a cooperar con Dios en su proceso de cambiarnos. Pero antes veamos primero el origen de nuestros defectos de carácter y por qué nos resulta tan difícil librarnos de ellos. Vamos a ver primero de dónde vienen nuestros defectos de carácter. Nuestros defectos de carácter vienen de 3 fuentes: biológica, sociológica y teológica. Examinaremos las 3 fuentes a través de nuestros cromosomas, nuestras circunstancias y nuestras decisiones. Así que escuche bien, nuestros cromosomas. ¿Sabe que su madre y su padre contribuyeron cada uno con 23,000 cromosomas a su desarrollo? Usted heredó de sus padres algunos de sus puntos fuertes y algunos de sus puntos débiles. Heredó muchos rasgos positivos de ellos, pero también algunas de sus características negativas. Heredó algunos defectos físicos, así como algunos defectos emocionales. Esto explica su predisposición hacia ciertos problemas. Sin embargo, esta predisposición no le da una excusa para actuar de forma inapropiada.
usted sigue siendo responsable de su propia conducta. Por ejemplo, quizás tenga una tendencia al mal genio. O sea, esto quiere decir iracundo, mecha corta, o sea, como quiera llamarle. Pero eso no le da la excusa para ir a pegarle a alguien. Tal vez tenga tendencia a ser perezoso, pero eso no significa que esté bien acostarse todo el día en su sofá. Aunque lo deseamos, ¿verdad? A veces. Sigue diciendo el autor, puede que tenga una propensión genética hacia ciertas adicciones, pero eso no lo justifica de volverse adicto a los medicamentos u otras drogas. Nuestra constitución genética, nuestra naturaleza innata, contribuye a nuestros defectos de carácter y aunque no nos suministra excusas para la mala conducta, sí nos ayuda a entendernos mejor. Miren qué interesante, queridos amigos, y la autoría de este libro nos dice a nosotros que nuestros defectos de carácter vienen de 3 fuentes que son las que regularmente a las que nosotros podemos acudir para entender esos defectos de carácter que a veces tenemos. La primera es una fuente biológica, la segunda es sociológica y la tercera es teológica. Y ahora estamos entendiendo esta parte biológica. O sea, muchas veces nosotros heredamos de nuestros padres cierta predisposición para actuar de alguna manera, una manera equivocada. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tal vez eso que uno no le gustaba de sus padres, uno lo termina haciendo. Y a veces hasta por eso es el choque. ¿Por qué? Porque hay una predisposición. Pero eso no quiere decir que tengamos que reaccionar y sobre todo no sernos responsables de nuestras conductas, o sea, de nuestra manera de afrontar posiblemente las situaciones, porque si lo hacemos a la luz de la justificación de es que yo soy así, es que así nací, es que eso no me gusta, es que Antulio dijo que genio y figura hasta la sepultura, como bien decía Carolina, ¿verdad? Eso lo usamos para justificarnos, ¿verdad? Así soy yo, ¿y qué voy a hacer? No, soy así, pero eso no me va a dominar a mí. Soy así, pero Cristo ha cambiado y transformado mi carácter y ha ido construyendo un carácter al estilo de la manera de Jesús. Yo creo que tenemos que entender que Dios puede cambiarnos y que a través de su espíritu puede haber una transformación, porque podemos acomodarnos y como decís, es que mi papá es así, incluso a veces hablando de cromosomas, hasta por una enfermedad, sí, es que mi abuelo es así, mi papá fue así, entonces a mí también me toca. Momento, Dios puede hacer un cambio y nosotros lo que necesitamos es tener fe en Dios. Y eso lo conseguimos a través del Espíritu de Dios. Una de las cualidades del fruto del Espíritu es fe. Entonces, tú puedes tener fe en que Dios puede transformar tu carácter. Lo más fácil es acomodarnos, es a seguir de esa manera negativa, lo voy a decir así, o con esos malos hábitos de carácter negativos y creemos que así como lo hizo Sansón, ¿verdad? Todo el mundo tiene la obligación de aguantarnos, ¿no? Porque así somos. Pero aquí viene una parte importantísima de esta lectura que me hacía recapacitar. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos la capacidad de romper cadenas hacia nuestra descendencia, pero también hacia nuestra ascendencia. Entonces, por ejemplo, que ahí dice que nosotros tenemos 23,000 cromosomas, entonces uno dice, bueno, ya la cosa ya está hecha, ya me lo dieron, yo no lo pedí, pero usted puede romper con ciertas actitudes y malos hábitos que vienen generacionales. Usted lo puede hacer. Y también aquí el autor decía algo muy importante y era sobre renovar nuestro entendimiento. Y eso es algo fenomenal porque cuando nosotros le pedimos al Padre que renueve nuestro entendimiento, nos comienza a revelar por medio de su Espíritu las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Así que sí hay una solución, así que no se atormenten de que, híjole, bueno, así nací y ahí dicen que 23,000 cromosomas, porque hay gente que cuando uno dice algo, lo acepta, lo cree, lo siembra y dice, bueno, sí, así es. Y nadie lo mueve. Y pues así estamos, ¿no? Se rinde. Exacto. Pero usted tiene la capacidad de romper esas cadenas de su ascendencia, como también usted puede romper las cadenas de su descendencia. Y para que el Señor comience a trabajar y que esos frutos del Espíritu vivan en usted, hay que renovar el entendimiento. Y hay que cambiar esa manera de pensar.
Sí, y el aspecto teológico que mencionaba la autora, estaba reflexionando de que podría ser que eventualmente caigamos en la condición de Adán. Es que la mujer que tú me diste y entonces culpar a Dios, Dios, así me diseñaste, así que ahora te aguantas. Pero no se trata de eso. Yo pensaría que tiene que ver más con la actitud que tenía David, de ir y presentarse delante del Señor para que el Señor lo examinara, para que el Señor lo limpiara, lo purificara y por lo tanto tener ese cambio de vida, ese cambio de actitud y de pensamientos. Que de hecho, por eso es que el apóstol Pablo nos va a invitar a que si es que viene la ira a nuestra vida, no pequemos. ¿Por qué? Porque ese mal control del carácter, esa falta de dominio propio es lo que eventualmente va a afectarnos, Antulio, en nuestras relaciones y vamos a provocar a otros también a negar a Dios, vamos a provocar a otros a flaquear en su fe por nuestro mal comportamiento, nuestro mal carácter, dañando a los demás. Y así es. Y cuando hablamos de defectos de carácter, porque tú y, bueno, en general creo que en la mesa hablamos, por ejemplo, de la ira, ¿verdad? Cuando algo no está bien y hablamos, sí, es que es iracundo. Pero también mal carácter es no hacer nada. La pasividad Así es es. exactamente lo opuesto posiblemente a la ira, pero también no nos hace hacer lo que tenemos que hacer. Y ese approach, a veces que nosotros tenemos, esa forma de acercarnos al pensamiento bíblico, creo que debe ser muy claro. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2, versículo 23 dice algo interesante, hablando de ciertos rudimentos religiosos. Dice aquí, tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto a la voluntad. Escucha esto, es un culto a la voluntad y humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso repito, la voluntad humana en poco puede contra los apetitos de la carne, cuando esto es en religiosidad. Cuando yo estoy diciendo, sí, es que por disciplina yo no voy a hacer esto, no voy a pecar, no voy a beber, no voy a meterme con una persona equivocada. Estás en modo mi voluntad, aún en religiosidad. Estás diciendo, sí, soy religioso, no puedo, yo no voy a hacer, yo no voy a fallar. Sin embargo, a la hora de la presión, sucumbe. ¿Por qué? Porque no es un asunto de voluntad humana. Es un asunto relacional. Y cuando Cristo está en tu vida, cuando tú tienes una relación con Él, cuando el Espíritu Santo está morando en ti, las cosas cambian por completo, Néstor. Así es, y me encanta cómo el autor pone esa porción de Romanos, porque al final es en la renovación de nuestra mente, pero es a través de lo que Dios puede hacer. Dios puede transformarnos a nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en esa transformación que Dios puede hacer. Ahora, si nos vamos al inicio, Dios es nuestro creador. Y si nosotros venimos, y tal vez haya un error, ¿verdad? No son 23,000 cromosomas, sino son 23. 23 pares de hombre y 23 pares de la madre y 23 pares del padre. Entonces, si venimos con esos 23 pares de nuestro padre o 23 de nuestra madre, que pudieran venir algo malo ahí, Dios puede hacer esa transformación en nosotros a través de la renovación de nuestra mente, la mente de Cristo. Nosotros podemos llegar a tener esa mente de Cristo. Entonces, yo te quiero animar a tener fe en eso, a tener fe en esa transformación. Y me encanta, como lo pone el apóstol Pablo, la última cualidad del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Y Él puede ayudarnos, Dios puede ayudarte a tener ese dominio propio y a tener esa transformación que tal vez no la has tenido y que muchas veces incluso nos decimos, no, es que miren, yo así nací, así estoy y así me voy a morir, ¿va? Y a estas alturas nadie cambia. Ya soy muy grande, ya tengo tantos años de hacerlo, pero puede haber una transformación y yo creo que los que estamos aquí en la mesa, por lo menos yo puedo hablar de Eduardo y de mí, pero creo que hemos tenido... Ay, a mí metiéndome. No, hemos tenido una transformación Sí, es cierto. en nuestra comida por situaciones O sea que, médicas Carol, que yo no. pasamos. O No sea, porque no, no sé si solo ustedes ellos han dos. tenido una transformación médica como la que nosotros, una situación médica como la que nosotros tuvimos, pero hay una transformación en eso. Entonces sí podemos cambiar. Y Dios puede ayudarnos a cambiar. Entonces yo quiero que tengas fe en que sí puedes cambiar. Y sobre todo, repasemos antes de orar, y les voy a decir qué tenemos que repasar. Romanos capítulo 12. Porque Romanos capítulo 12 dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a diario le decimos, Señor, voluntariamente me entrego a ti y me ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir un sacrificio vivo? Algo que está en las brasas, pero está vivo y que le duele, pero me ofrezco a ti.
Y después dice que nosotros seamos transformados mediante la renovación del entendimiento. El entendimiento que nosotros vamos a empezar a tener esa transformación tiene que ver con la mente de Cristo, que decía Néstor hace un momentito. Esa mente de Cristo a la cual tenemos acceso. Entonces nosotros vamos siendo transformados. Ya no somos los mismos, ya no somos iguales. Así que, ¿qué les parece si oramos? Carolina, hagamos una breve oración pidiéndole al Señor, Padre, yo quiero entender de que tú puedes transformar en mí mi manera de pensar para no acomodarme al mundo, sino decir, esto no importa mi pasado, mi presente, mi forma, mis cromosomas o no de los de mis padres, los 23, 100,000 o lo que sean, pero no importa cuáles sean, pero Dios puede transformar nuestra vida. ¿Oramos? Así es. Oremos, queridos amigos. Señor, gracias te damos por este tiempo y por permitirnos, Señor, recordar que ante nuestra herencia, ante nuestras circunstancias e incluso nuestras decisiones, tú, Señor, nos puedes ayudar a tomar sabias e inteligentes decisiones que sean dirigidas por tu Espíritu Santo, para que estas decisiones puedan verse marcadas por ese fruto del Espíritu que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Señor. Y así como decía el apóstol Pablo, que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ayúdanos a caminar, Señor, que nuestro carácter sea moldeado no por nuestras fuerzas, Señor, no por nuestra circunstancia, no es por esa herencia, sino por ese amor que tú nos has dado, Señor, y que nos permites transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro actuar. Que nuestras decisiones te glorifiquen, que nuestro actuar te glorifiquen, que nuestro carácter sea como el tuyo, Señor. Te lo rogamos todo esto, Señor, que nos ayudes en esas debilidades. Cuando vayamos a fallar, Señor, deténganos y ayúdanos a actuar con sabiduría, dirigidos por tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Vaya con Dios. Una persona iracunda maneja el enojo. El enojo es un sentimiento bueno, pero una persona iracunda que tiene la mecha corta, que se enoja y que es explosivo, ese enojo en la persona es un enojo que posiblemente, si no tiene carácter, va a ser como un alcacercer, como una efervescencia, y lo que hace es lastimar. Alguien me lo ponía en concepto de manejo como la gasolina en un tanque. Si el tanque no es correcto, esa gasolina puede explotar. Pero si el tanque está bien diseñado, esa gasolina puede llevarte lejos. ¿Por qué? Porque está canalizada correctamente. O sea, una persona que explota y que se deja dominar, y se los digo con conocimiento de causa, porque uno de mis grandes temas ha sido el manejo de la ira. O sea, aunque ustedes me ven aquí bonito y gordito, tengo temperamento fuerte y la verdad es que he tenido que rendirlo al Señor. Y Caro lo decía. ¿Por qué? Porque un cobarde es el que no hace lo que tiene que hacer. Y Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía. Te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando Cristo viene a tu vida, Él te construye. Entonces tú ya no te dejas dominar por tu temperamento, ni para abajo ni para arriba, sino que eres balanceado en Cristo Jesús. No sé si les hace sentido la gran diferencia entre esos tres aspectos: personalidad, temperamento y carácter. Y yo creo, Antulio y queridos amigos, que lo más importante es ser conscientes. ¿Cuál es mi temperamento para saber entonces cómo pedirle a Dios? Ser consciente dónde he fallado en mi carácter, y que por carácter estamos hablando que tiene que ver con esas virtudes y valores que usted ha ido construyendo, apropiándose y caminando en ellas. Porque si está fallando en alguno de esos principios, virtudes y valores, entonces significa que necesita ejercer más carácter en buenas tomas de decisiones. Pero recuerde, lo más importante en cuanto al temperamento es cómo siento. ¿Por qué? Porque no se trata de, Antulio, si soy iracundo, de decir me aguanté y no exploté. No, tiene que ver con: eso me está molestando, Señor, pero no quiero simplemente ser una olla de presión, sino que tu Espíritu Santo me redarguya para no sentir ese enojo, esa furia, ese tipo Hulk. O sea, la verdad es que estás tocando una tecla muy sensible y sé que tenemos que empezar contenido. Y ya estoy escuchando a Ricky Marroquín. Lean, jóvenes, lean. Pero quisiera explicar eso. ¿Por qué? Porque en religiosidad, escucha esto, durante mucho tiempo yo tenía esas explosiones de temperamento externas. Entonces ya en la iglesia ya soy líder, ya soy cristiano, ahora soy pastor. Lo que hacía era tragármelo.
y entonces generaban implosiones. Claro. Que después me trajeron gastritis y después se arruinaron mi sistema digestivo. Entonces no se trata de eso, es rendirlo al Señor, que no es lo mismo. Así que yo creo que vamos a leer, amigos, esto está lindo para el día de hoy. Nuestras circunstancias lo vamos a ver con Carol, así que arrancamos la lectura. Así es. El versículo del día, estamos aquí. Aquí están. Las circunstancias de su crianza, todo lo que vio al crecer y hasta sus circunstancias actuales, también contribuyen a su carácter. Gran parte de su conducta y su manera de relacionarse la aprendió de observar a los demás. Cuando era muy pequeño, usted aprendió observando a sus padres y al crecer aprendió de ver a otros como sus compañeros de clase y sus profesores. Así es como desarrolló ciertos patrones y hábitos, muchos de ellos tratando de protegerse, de manejar sus heridas y su rechazo para salir adelante en la vida. Lo cierto es que muchos de nosotros, de nuestros defectos actuales de carácter, son realmente intentos fallidos de satisfacer necesidades genuinas. Usted tiene una necesidad legítima de respeto y si no recibió respeto temprano en la vida o no siente que lo tenga ahora, es posible que se conforme con recibir atención. Se las ha arreglado para llamar la atención y algunos de sus intentos son positivos, mientras los demás son negativos. También tiene una necesidad legítima de amor. Si no recibió el amor que necesitó en la niñez y quizás siga sintiendo desamor, es posible que haya aprendido a contentarse con relaciones superficiales o aventuras de una noche. Wow, qué sensible eso que se acaba de leer. Pero sigamos. También tiene una necesidad genuina de seguridad. Pero si creció o vive ahora en un ambiente inseguro, tal vez está buscando seguridad mediante la acumulación de bienes materiales. Nuestras circunstancias pasadas y presentes nos ayudan a entender los defectos de carácter que nos acechan el día de hoy. Ahora vamos a hablar sobre nuestras decisiones. Las decisiones que usted toma constituyen la fuente más importante de defectos de carácter, porque usted es la única persona que puede hacer algo al respecto. No puede controlar ni cambiar quiénes son sus padres, ni tampoco puede regresar y cambiar el ambiente de su niñez, pero sí puede, con el poder de Dios, cambiar las decisiones que toma. Usted desarrolla complejos repitiendo decisiones negativas. Si usted opta por hacer algo durante un tiempo, eso se convierte en un hábito. Tan pronto se convierte en hábito, usted queda atascado, cuando una persona toma la decisión de ingerir el primer trago. Nunca se le ocurre que ese simple acto pueda producir una adicción. Sin embargo, tras una serie de decisiones de continuar el abuso de alcohol, el hábito o la adicción empieza a adueñarse de su vida. Puede ser que nuestras decisiones hayan sido influenciadas por nuestros cromosomas o nuestras circunstancias, pero en última instancia somos responsables por lo que decidimos libremente. Nuestros defectos de carácter vienen de las tres fuentes que vimos hoy. Nuestros cromosomas, circunstancias y, muy importantes, las decisiones que tomamos. Sin embargo, debemos de tener la esperanza de que Dios quiere y puede ayudarnos a cambiar nuestra mente para vivir libres y sanos desde nuestro interior. Qué impresionante. Y amigos, yo quisiera que presentáramos una imagen que nuestros amigos en producción han sacado para que hagamos ese resumen general de lo que estamos hablando y que es muy lindo para los que están oyendo a través de la radio. Quiero decirles que esto básicamente dice de dónde vienen nuestros defectos de carácter, mi querido Néstor. Nuestros defectos de carácter vienen de nuestros cromosomas, de nuestras circunstancias y de nuestras decisiones. Y me llama la atención porque realmente son esas tres áreas que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Nuestros cromosomas, nuestras circunstancias y nuestras decisiones. Pero al final de cuentas, los cromosomas ahí están, las circunstancias ahí están y no las podemos cambiar. Pero lo que podemos cambiar son nuestras decisiones. Y el autor cerraba y Carolina nos leía esa última parte. Es nuestras decisiones, pero Dios puede ayudarnos a que nosotros cambiemos esas decisiones. Yo no puedo cambiar mi pasado, mi trasfondo, mi familia, no lo puedo hacer, pero sí puedo decidir actuar de una manera diferente. Usted no puede cambiar el tráfico, yo sé que va en la lentitud colectiva del tráfico aquí y hoy es quincena, así que está alegre. No puede cambiar eso, pero sí puede cambiar la actitud que usted va a tener ahí. O puede sacar su carácter y decir, bueno, ahorita
yo me toco la bocina, yo grito, saco el temperamento y actúo de una manera diferente. O actúo de una manera y entonces me controlo, no en mis fuerzas, sino en Dios. Así es, y es interesante, perdón, ibas a decir algo. No, que yo resumo todo esto al final en llevar sujetos mis pensamientos a la obediencia de Cristo, que Dios renueve mi entendimiento para que mi carácter sea un marco regulador de mi temperamento, ¿verdad? O sea, que realmente pueda yo actuar de la forma que Jesús actuaría en ciertos momentos, puede ser momentos de tribulación, de aflicción, de tristeza, de alegría, y que Él me ayude por medio de su Espíritu a regular esa forma de vida con la cual yo estoy llevando, ¿verdad? Porque cabalmente ahorita leíamos de las decisiones. Yo me puse a pensar cuánta tontera hice por tomar malas decisiones por un mal carácter. O sea, solo por falta de carácter. Ser impulsivo. Realmente. Falta de carácter. Y dijiste una cosa, te voy a agregar algo que tal vez no te percataste, mi querido Eduardo, pero dijiste algo. El carácter puede ser el regulador. El marco regulador. El marco regulador de mi temperamento. Lo que dijiste es altamente profundo. O sea, tu carácter puede ser ese marco, esa referencia que vaya a regular el temperamento. Entonces, sin carácter, te dejas dominar por los impulsos pecaminosos de tu cuerpo, de tu alma, de tu ser completo. Sin carácter, te dejas, por ejemplo, presionar posiblemente por un grupo de amigos que te dice, ¿sabes qué? Vamos a salir y nos vamos a tomar un trago. Pero escuchen lo que leímos hace un ratito. Decía aquí, por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de ingerir el primer trago, nunca se le ocurre que ese simple acto puede producir una adicción. Ese solo acto. Sin embargo, tras una serie de decisiones de continuo el abuso del control, el hábito o la adicción empieza a adueñarse de su vida. Entonces, ¿cómo entró la adicción a una persona? A través de la decisión que tomó de no poner atención, que genéticamente tal vez su padre o su abuelo o alguno de ellos tenía una predisposición al alcoholismo y no puso atención en eso y sencillamente se deja llevar. No tiene el carácter de decir, ¿sabes qué? Yo no soy hombre porque me he hecho o no me he hecho un trago. Yo no soy más o menos hombre porque salgo o no con mujeres que no son mi esposa. O sea, el carácter, y más como ese marco conceptual que nos decías, te da todo lo que necesitamos para decir, no, yo no voy a actuar en base a los parámetros del mundo. Sí, yo creo que al final de cuentas volvemos a caer en que el Señor nos guíe y por medio del Espíritu nos dé el discernimiento correcto, ¿verdad? Yo creo que al final, querida audiencia, es poder doblar rodillas y decir, bueno, Señor, hoy aprendí algo. A veces es confuso, como hablamos, nos confundimos qué temperamento, qué carácter, si me lo heredaron o no me lo heredaron. Yo agregándole valor a los cromosomas, ¿verdad? 23,000 y no, solo son 23. Pero bueno, está bien. Es que usted es un hombre positivo. De positivo. Pero hay algo que me gustaría destacar y es las circunstancias, Antulio. No podemos nosotros controlar lo que va a pasar a nuestro alrededor, pero lo que sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar a esas presiones y a esas circunstancias que se nos imponen delante. Decía aquí, leo rapidito, dice, nuestras circunstancias pasadas y presentes nos ayudan a entender los defectos de carácter que nos acechan el día de hoy. Es decir, tengo un trasfondo, no lo puedo negar, no lo puedo borrar, porque parte de ese trasfondo me hace ser quien soy ahora, pero también la dirección del Espíritu Santo me hace entender qué decisiones pasadas que otros tomaron y me afectaron a mí me están perjudicando ahora, pero ¿qué debo de hacer con eso que siento, con eso que pienso? ¿Debo de reaccionar de la misma forma o, bajo la dirección del Espíritu Santo, tomar sabias decisiones? Yo creo que es una decisión que hoy nos corresponde a cada uno de nosotros. Y pensando en lo que dice Pablo, no se amolden. Pensando, hay un molde y el mundo trata de ponernos un molde y lo más fácil es amoldarnos, es acomodarnos a eso. Pero yo lo quiero decir en otra versión, Néstor Villela, no se acomoden. No se acomoden a eso, sino... No se acostumbren. No se acostumbren, sino ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ustedes? No encajen en ese molde. Que seamos ¿verdad? diferentes. Así es. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque lo vimos hace un momento, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, yo quiero animarte hoy a que tú no digas, bueno, todos son así, mi familia son así, en el trabajo son así, todos en el tráfico son así. No, que tú no te amoldes y dices, ¿por qué yo no puedo ser diferente? ¿Por qué no puedes dar vía? Miren, yo soy el primero que me cuesta dar vía. Sí, cuando se me meten, cuando van las camionetas, cuando uno dice, pero no hicieron la cola, yo sí voy haciendo y voy... Uno se molesta, pero ¿por qué no cambiamos? ¿Sabes qué?
Dios está ahí. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él está ahí para ayudarnos. En el momento en que nosotros clamemos a Él, Él va a extender su mano. Si tú le dices, Señor, tengo problema con mi carácter, tengo problema con las decisiones que estoy tomando, dame sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. A veces no sabemos qué. Pero qué pídala decisión con tomar. fe, dice también. Pídala con fe también. Entonces, Dios está ahí para ayudarnos. No tenemos excusa para decir, acomodémonos, amoldémonos, acostumbrémonos, sino al contrario, tengamos la fe de que Dios puede transformarnos a nosotros para cambiar las circunstancias. Y fíjate que alrededor. solo quiero agregar algo que hablaba sobre el entorno. Yo he aprendido que problema es a todo aquel que yo le puedo buscar una solución. Y a lo que no le puedo encontrar solución no es problema. O sea, hay cosas en el entorno que usted no puede manejar, ¿verdad? O sea, usted no puede manejar, por ejemplo, el clima, ¿verdad? Yo quiero hoy salir en bicicleta, ¿verdad? Y llueve. Me frustro, me descontrolo, me enojo, ya remato con mi señora, llego, porque es algo que no puedo yo controlar. Pero lo que usted sí puede controlar es el carácter poniéndoselo al Señor delante de Él y decirle, Señor, mira, yo necesito mejorar estas áreas de mi vida. Dame esos frutos del Espíritu. Quiero vivirlos conforme a tu voluntad. ¿Para qué? Para ser una persona diferente. Y ¿saben una cosa? Hablábamos hace poco con una persona si hemos realmente nosotros los creyentes en esta nación hemos marcado la diferencia, ¿verdad? ¿Estamos marcando la diferencia hoy? ¿O usted quiere agarrar un tonka y pasarse encima de todos aquellos que no lo dejan pasar, ¿verdad? O sea, ¿cómo el Señor va a ir moldeando nuestra vida para marcar la diferencia y mostrar que hay un Dios vivo que nos somete a un proceso bellísimo para una transformación aquí, a pesar de la que vamos a tener después, pero aquí podemos cambiar y dejar. No permita que el entorno que usted no puede manejar, que no puede meter mano, se lo controla. Así es. Exacto, porque si te controla, perdiste el control, valga la explicación, ¿verdad? Ronnie me decía hace mucho tiempo, cuando vos permitís o decís esta frase, por ejemplo, es que fulano de tal me saca de mis casillas. O sea, ¿sabes qué estamos haciendo? Dándole la oportunidad que él te haga explotar y él te controle. Que detonen el momento. Él tiene el detonador en la mano y te explota, no explota, ¿verdad? O sea, y no es probable. Fíjense que yo soy motociclista y los días martes, biker, y los días martes eventualmente salgo en moto. Pero ayer un muchacho en una moto muy chiquita pasó enfrente, o sea, pasó muy cerca de mí, pero corriendo y me pasa la moto enfrente, o sea, por nada me bota. Y yo en mi mente dije, o sea, si él quiere ir así, está bien, si él quiere desarmarse, que se desarme, pero ¿por qué me va a agredir a mí? O sea, ¿por qué me va a poner en riesgo? Y de verdad me molesté mucho y lo alcancé y levanté el casco. Entonces, en mis fuerzas yo tenía ganas de tirarle la moto y mi moto es grande y lo hubiera tirado. O sea, francamente, se los confieso. Pero dije, no, le voy a decir que tengan cuidado, que no es correcto. Y lo alcancé. Y entonces le toqué la bocina y me vio. Me dijo, mira, le dije, lo que acabas de hacer es imprudente, íbamos manejando. Me ibas a botar, eso no se hace, respetada. Somos vidas humanas que no puedes hacer eso. Entonces se quedó así medio viéndome. Perdone, tiene razón, me dijo. O sea, fíjate, me contestó. Y me puse a pensar, o sea, no estoy diciendo que hay que andarle alegando, no era alegarle, era decirle, ¿qué estás haciendo? Y en el momentito, en mi esfuerzo yo quería decirle, echarle la moto, ¿verdad? Pero después uno maneja esas situaciones en la vida y a veces nos quedamos minimizados o maximizados. O nos aguantamos todo o explotamos en todo. Y es un riesgo y es un diario vivir y creo que la comunidad virtual también lo está compartiendo y manifestando acá. Miren lo que dice acá, solo imagínense eso. Norma Vázquez dice, bendiciones amigos, mi carácter es producto de mi debilidad, pero me rindo a Él que obre en mí y me ayudará mucho a asistir a esta conferencia. También dice por acá, buenos días, vaya con Dios, mi carácter antes era débil, pero en Jesús se ha fortalecido. De eso estamos hablando, para mi bien y para su gloria. Y me gustaría participar. Y también dice aquí, mi temperamento y personalidad es una combinación. Y mi carácter sigo pidiendo a Dios que me ayude a construirlo. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que estamos diciendo. Esa combinación de personalidad y temperamento, ahí va a estar. Pero el carácter se construye y Cristo te puede dar todo para ser esa mujer o ese hombre de Dios. No sé si tú tienes algún mensaje. No tengo, pero pensando en lo que estábamos leyendo de la vida de Sansón, a veces creemos controlar todo.
Y nos confiamos en eso y no podemos, y mejor es confiar en el Señor. Yo no tengo aquí en las redes, pero no sé si Eduardo Aquí tenemos uno, dice, buen día, mi carácter es estable, pero en determinadas circunstancias se altera en volumen normal, como los cromosomas. El carácter ha sido construido de acuerdo al patrón de crianza, medio y experiencias que se ha vivido. Solo con la ayuda de Dios podemos modelarlo. Saludos, dice Blanca Mazariegos. Interesante también. María Guzmán dice, buenos días, jovencitos. Gloria a Dios. Gracias. Recibo. hermana. Y los presentadores dicen, recibo. Amén. Bueno, buenos días. Dice, wow, qué tema. El mismo Señor hablando, con el permiso de ustedes, pero debo decir, reflexionemos cómo estamos viviendo. También Jessy Menéndez dice, excelente programa y tema. Realmente el Espíritu Santo es a quien tenemos que depender porque Él construye y transforma el carácter. Emma García, pastores, buenos días, gracias por estos temas. Estoy aprendiendo a controlar y a construir mi carácter en tomas sabias de decisiones y comportamiento. Bueno, y nos está escribiendo por acá mucha gente y de eso se trata. Por eso hoy queremos orar. Queremos orar para pedirle al Señor y decirle, Señor, reconozco que tengo una propensión, tengo una personalidad, tengo un temperamento, pero tú puedes ir construyendo en mí un carácter sólido y fuerte. Padre bendito, hoy, Señor, nosotros reconocemos que sin ti es imposible, Señor, que nosotros podamos reaccionar a las decisiones, a los sentimientos, a los deseos que tenemos, Padre. No podemos, papito. Señor, la voluntad humana en poco puede contra los apetitos de la carne, Señor. Sin embargo, Señor Jesucristo, tú nos llevas de triunfo en triunfo, nos vas ayudando a construir carácter y hoy nos sometemos a ti. Ayúdanos a ser personas que sepan que necesitamos depender de ti, porque tú dices, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este puede llevar mucho fruto porque separado de ti nada podemos hacer. Jesús, sin ti no podemos, Señor, pero contigo somos más que victoriosos. Papito, en tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Queridos amigos, un aplauso, un aplauso. ¿Por qué? Porque tenemos ganadores. Vamos, Carolina, vamos. Muy bien. Versículo del día. Dice, transformémonos por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Y yo quiero contarte que hoy vimos, primero, de dónde vienen nuestros defectos de carácter, de nuestros cromosomas, de nuestras circunstancias y de nuestras decisiones. Y quiero animarte que si tú estás en ese proceso y necesitas ayuda, puedes comunicarte con Celebremos la Vida al 3052-1245 si quieres ayudarte a transformar tu carácter. 3052-1245. Yo hoy me llevo algo muy importante. Voy a permitir y le voy a pedir al Señor que en este tiempo renueve mi entendimiento para que mi carácter sea ese marco regulador de mi temperamento. Qué fenomenal, para que mi carácter sea el marco regulador de mi temperamento. Y yo me llevo con esto, Néstor. Yo quiero anunciar a Shela, quiero contarte que escrito está junto con GPS Estudios Bíblicos, tienen una conferencia especial para todo el público de Shela y es el Congreso Sumergidos. Descubre, profundiza y trastorna. Va a ser este sábado 18 de noviembre en Shela. Puedes entrar a redes sociales para tener más información. Va a estar Fran Sáenz, va a estar Rafa Valladares, también va a estar Gonzalo Chamorro y Ronnie Madrid. Así que va a ser un sábado de mucho aprendizaje. Así que si quieres más información, ingresa a redes sociales. Bueno, tenemos ganadores. A ver, los ganadores son, ahora sí. Muy bien, Norma Vázquez y Mayra Morales. Felicitaciones. Queridos amigos, como estábamos en tiempo de anuncios parroquiales, quiero recordarle y hablando de transformación. Queridos hombres, este día jueves, o sea, el 16, este jueves tenemos una actividad muy especial en una serie que tenemos, una serie de película. Queremos invitarte a que no te lo pierdas, es un evento muy, muy lindo. Nos reunimos a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones Ilumina y en muchos puntos simultáneamente. Es una actividad fenomenal, va a estar de película y ¿sabes qué? Estamos estudiando la vida de 4 personajes, no te lo quieres perder. Hoy te voy a contar algo. En nombre de Eduardo Magerman, el tremendo Néstor Villela, la dama de hoy, Carolina de Chamorro, que estará el sábado, y su humilde y seguro servidor Antulio Castillo, le queremos recordar, tenga cuidado, no andes solo, ni mucho menos con amigotes, ni mal acompañado. Hoy nosotros le recordamos y le decimos, vaya con Dios. Nos vemos.